John chapter 11, Juan capítulo 11. and I want to read several verses. Quiero leer algunos versos. Verse 20, I think verse 22, and then just jump in several verses. Muy bien. Juan capítulo 11, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. And then verse 20, do you want me to read? Let me read, Okay. yeah. Muy bien. Del 22 al 25. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Through 28. Voy a leer el 28 ahora. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. 28. Yeah, verse 28. Okay. It starts with, this is Mary, Bueno, comienza con la historia de María, who had wiped Jesus' feet. quien había llorado a los pies de Jesús y limpiado y ungido los pies de Jesús. And so here they come to him and say, Jesus, our brother Lazarus is sick. Así que vienen a Jesús y le dicen, Jesús, nuestro hermano Lázaro está enfermo de muerte. And so this is before Lazarus dies. Y esto es antes de que Lázaro muriera. And yet, as Jesus hears that he is sick, Y mientras Jesús escucha que él está enfermo, he still goes on to another place. él como quiera sigue adelante y se va a otro lugar diferente. And so later on here, Mary says, well, Jesus and Martha, she said, if only you would have been there. Y entonces María, después de que Lázaro muere, le dice a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí. Jesus knew that Lazarus was going to die. Jesús sabía que Lázaro iba a morir. He allowed that to happen. Él permitió que eso sucediera It says so that the glory of God would be seen. para que la gloria de Dios fuera vista. So it says in verse 17, when Jesus came, he found that he had already been in the tomb 4 days. Lazarus had already been dead 4 days. Y en el versículo 17 dice que Jesús llegó a Lázaro cuando él ya tenía 4 días de haber fallecido. And so Jesus tells his disciples, Así que Jesús le dice a sus discípulos, who said, okay, Lazarus is already dead. le dice, sí, Lázaro ya está muerto. But Jesus says, no, he's asleep. Pero Jesús dice, no, él está dormido. So they thought maybe he's just sleeping. Entonces ellos pensaron, bueno, a lo mejor Lázaro está But dormido. Jesus talked about death Pero Jesús estaba hablando de que estaba muerto. because he is the resurrection. Porque Él es la resurrección. And Jesus wanted them to see. Y Jesús quería que ellos vieran God wanted to glorify Jesus Christ, que Dios quería glorificar a Jesucristo to let the people know para de hacerle saber a la gente that Jesus is the resurrection and life. que Jesús es la resurrección y la vida. And yet as he comes 4 days too late, Y aún así, Él llega al parecer 4 días tarde. and Lazarus was already stinky. Y Lázaro ya estaba oliendo mal. He was embalmed already in the tomb. Ya estaba embalsamado adentro de la tumba. And when he came to this place, Y cuando Jesús llega a este lugar, Mary and Martha, María y Marta, first of all, Jesus, he calls out Mary. primero que nada, Jesús le llama a María. In verse 31, En el verso or verse 31, 20, the teacher came in and is calling for you. It talks about Mary. así es. Perdón. En el último verso, en el 20, Verse 28. en el Jesus calls 28, Mary. Jesús llama a María. And Mary, further later on, she says, oh, if only you would have been here 4 days earlier. Y ahí es cuando María le dice, si hubieras estado aquí 4 días antes, She said, then my brother would not have died. mi hermano no hubiera muerto. But when Jesus saw them weeping, Y él vio a ellos llorar. and he saw the Jews weeping and in sorrow. Y dicen que los judíos lloran con mucho sentimiento. And so he asked, where did you lay him? Así que pues él no quería que eso sucediera. I think Jesus knew where he was at. Y Jesús, él sabía que era lo que tenía que hacer. I believe Jesus knew where Lazarus was, where the tomb was. Jesús sabía en dónde estaba Lázaro puesto. But he asked them,
Pero él les preguntó a ellos, where did you lay him? ¿en dónde lo pusieron? And then when they take him to that tomb, Y cuando llegan a la tumba, and people even questioned, y la gente incluso preguntó, it said in verse 37, dice en el verso could 37, not this man who opened the eyes of the blind also have kept this man from dying? ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? And Jesus said, take away the tomb, take away the stone. Y Jesús dijo, remuevan la piedra. And they said, but he already stinks. Pero le dijeron, pero Señor, ya apesta. And you know, there are things in our life Y hay algunas áreas de nuestra vida sometimes that stink, que realmente apestan, that should not be there. que no deberían de estar ahí, There are things we hold on to, y que queremos mantenernos con ellas and we don't want to give that up. y no queremos rendir estas cosas. There are certain emotions Son algunas emociones that we have a hard time giving things up. que se nos hace muy difícil rendir esas emociones. There might be certain issues in your life, Pueden ser algunos problemas en tu vida and that issue might have taken you like in a grave clothes, y tal vez te han llevado a un lugar en particular where it's not right before the Lord. en donde no deberías de estar porque Dios no te quiere Or ahí. maybe it is right before the Lord, O tal vez sí deberías de estar but it's a ahí, hindrance. pero hay algunos obstáculos It's hindering you from coming closer to the Lord. que te están obstaculizando que te acerques más aún a Dios. It might be an issue in your life Puede ser algún problema en tu vida that is detouring you que está desviándote from walking in the will of God. de caminar en la voluntad de Dios. You see, I have a son-in-law, Miren, yo tengo un yerno and he's consumed y él está consumido with games on the video, on the social media. y con videojuegos y juegos en las redes sociales. And he was so consumed many hours. Y él consumía muchísimas horas en eso, As soon as he'd come home from work, que mientras regresaba del trabajo a su casa, he would be playing the games. él estaba jugando esos juegos mucho tiempo. And this is the son-in-law that lives with me now, Y, son-in-law and my daughter. y esto es un yerno que vive ahora conmigo, junto Who con su live with esposa. Ellos viven conmigo. And so on Saturdays, Así que los sábados, from morning till late at night, desde la mañana hasta tarde en la noche, he would be in the games. él estaría en esos juegos. And I said, this is wrong. Y yo decía, esto está mal, See, it consumes all your time. porque consume todo tu tiempo. It's an idol. Es un ídolo. When something consumes all the time, Cuando algo consume todo ese tiempo, more than what you can give to the Lord. es más de lo que tú le puedes dar al Señor. If you are consumed more with maybe television Si tú estás tal vez consumido por la televisión, than the time to give to the Lord, que ese tiempo se lo podrías dar al Señor, than to give into the Word y no se lo estás dando al or in Señor, prayer o en oración, or to come to church. o para venir a la iglesia, When a certain issue cuando un cierto problema has got you wrapped around, te tiene atado, see, it's grave clothes es como si estuvieras en una tumba that have got around you. y está alrededor de ti, te está atando. And as I was praying, Y mientras estaba orando, I said, God, I want you yo le estaba diciendo, Señor, yo quiero que to tú deliver my son-in-law. liberes a mi yerno. I want you to deliver him from these games. Quiero que lo liberes de estos juegos. And I knew that if Richard was there, Y yo sabía que si Richard estuviera con nosotros, he would not put up with that. él no hubiera tolerado eso. Although I had mentioned that it was wrong, Y le hubiera dicho que eso estaba mal. but he still continued. Pero como quiera, hubiera seguido. And my spirit was grieved inside of me. Y mi espíritu estaba sufriendo en silencio. And I felt like I couldn't, I would pray, Y yo sentía que tenía que orar. but I felt like it was just too late. Pero yo sentía que ya era demasiado tarde. As Richard had gone home to be with the Lord, Y yo sabía que Richard ya se había ido. I said, God, I don't see an answer. Y yo decía, Señor, no veo una respuesta. I don't see anything getting better. No veo que él mejore. But instead of getting better, Y en lugar de mejorar, he would go more and more into these games. solo veía que invertía más tiempo en estos juegos. And I saw the attitudes Y también veía que él apostaba within my own grandchildren.
incluso les mostraba a los that nietos. began to be very violent. Y esto estaba empezando a convertirse en algo muy violento. I saw my 2-year-old little grandson, Vi a mi nieto de 2 años de edad and he began to be very violent. y él estaba convirtiéndose en una persona más violenta. And he would give temper tantrums, Y él estaba haciendo más rabietas and he would begin to stomp. y más pataletas. And I would take him, Y entonces yo lo tomaría and I would pray, y yo oraba por él. and I would rebuke every foul spirit, Y yo reprendía todo espíritu de rebeldía because he would be involved in playing the games with his father. porque él también estaba involucrado con los juegos de su papá. The father would take his children Y en ese tiempo que debía de haber invertido en and sus would hijos be playing these Star Wars games. y lo gastaba en estos juegos. And so as I saw the effect, Así que mientras vi todo esto, all I could do, todo lo que pude I hacer, said, Jesus, decir, Jesús, you are the resurrection and life. tú eres la resurrección y la vida. And there is death spiritually. Y él está muerto espiritualmente. There is spiritual deathness here. Hay una muerte espiritual con esta persona. But I said, Jesus, just like you rose Lazarus Pero yo dije, Jesús, así como tú resucitaste a Lázaro and you took away the grave clothes. y tú lo quitaste de ese lugar, But you see, Lazarus, así como lo hiciste con Lázaro, although he stank, aunque él apestaba, but as Jesus called him, pero cuando Jesús lo llama, Jesus said, Lazarus, Jesús dijo, Lázaro, come forth. ven afuera. Do you know why he called him by his name? ¿Saben por qué lo llamó por su nombre? Because if he wouldn't have called him by the name, Porque si no lo hubiera llamado por su nombre, all the other people that were dead, todos los muertitos que estaban ahí, that were, that knew God, que no conocían de Dios, they would have been resurrected too. seguramente también hubieran resucitado. But Jesus called Lazarus. Así que Jesús le dijo, Lázaro, And today he's calling you. y hoy te está llamando a ti, He's calling Antonita. te está llamando a ti, He's calling Maria. te está llamando a Antonieta, a María, He's calling Hernandez. está llamando Reuben. a Rubén, Whatever name you are. el que nombre que tú tengas, He's calling you out. te está llamando a He's ti. saying, I want to take and unwrap those grave clothes off you. Y quiero decir que Jesús te quiere desatar de esas vendas que te atan, Whatever has taken a hold of you, lo que sea que te está inmovilizando, that is holding you down. que te está llevando para abajo. Jesus Christ today Jesús quiere, is saying, come out of those grave te clothes. está diciendo, sal de ese lugar y rompe esas I want to vendas. set you free. Quiero liberarte. My son-in-law, Mi nieto, one day I came home perdón, mi yerno, un día vine and I had mentioned this addiction. y le mencioné de esta adicción I said to my daughter, y le dije a mi hija, I said, this is an addiction. esta es una adicción. She said, well, he goes to church. Y ella dijo, bueno, pues no quiere ir a la iglesia. I said, that doesn't matter. Dije, eso no importa. I said, there's no time. No hay tiempo. He has no time for prayer, No tiene tiempo para eso. no time for the word, No hay tiempo para la palabra. No invierte tiempo en la no oración. time to be in the Lord. No hay tiempo para estar con el Señor. So I said, that is an addiction. Y le dije, esa es una adicción. So whatever consumes you, Así que lo que sea que te consume, more than giving the quality time for Jesus Christ, de darle ese tiempo de calidad a Jesucristo, then that is a habit and addiction ese es un hábito y es una adicción that has wrapped grave clothes around you. que te está atando a eso. And Jesus wants to set that Y free. Jesús quiere liberarte. So anyway, this one day, Así que en el cuarto día, I had come home after ministering in several different states. regresé a mi casa después de haber ministrado en diferentes estados. And as I came home, Y cuando regresé a la my casa, daughter, she said, Mom, me dijo mi hija, mamá, I want you to see something. quiero que veas algo. I said, what is it? Le dije, ¿qué es? She said, all those Star Wars games. Le dijo, todos esos juegos, My husband dumped them in the trash mi esposo los acaba de tirar a la basura and removed from that. y ya se liberó de todo eso. God answers prayer. Dios contesta oraciones. We think it's too late. Nunca es demasiado tarde.
In the natural, En lo natural puede you ser may tarde. think 4 days too late. Como pudieran haber sido 4 días tarde But para in the Lázaro. supernatural, Pero Él es sobrenatural. Jesus is the resurrection and Jesús life. es la resurrección y la vida. There's nothing too late for Y Jesus Christ. nunca Jesús llega tarde. Sometimes we think, God, if only you would have healed this person. Así que tal vez puedes decirte, Señor, si tú solamente hubieras sanaras a esta If only you would persona. have been there at that time. Si tú hubieras estado ahí en ese tiempo, That wouldn't have happened. eso no hubiera sucedido. Just like Mary and Martha said that to Jesus. Así como María y Marta le dijeron a Jesús, They said, if only you would have been there earlier. si tú hubieras estado aquí en este lugar, But Jesus knew pero Jesús sabía that God's name would be el glorified. nombre del Señor sería glorificado. And you've been crying out maybe, Y él también empezó a llorar. Jesus, when will you answer this? Jesús también lloró y les dijo, And will you answer this situation? y él contestará en esta situación. And maybe you've been diagnosed Y tal vez tú has recibido un diagnóstico with a deathly illness. con alguna enfermedad mortal. And maybe you've lost a loved one. Tal vez has perdido a alguien And you might be questioning today, y estás cuestionando el día de hoy. why? ¿Por qué? If only you would have done this. Si tú hubieras hecho algo, But let me tell you, si tú hubieras estado aquí, God is never too late. pero Dios nunca está tarde. Just before Richard passed away, Unos momentos antes de que Richard falleciera, we were at the airport. estábamos en el aeropuerto. And I've shared that with, I think, the ladies' meeting. Yo le compartí a una mujer, But as we were at the airport, pero mientras estábamos en el aeropuerto, there was a man that came to help my husband. vino un hombre a ayudar a mi esposo And he assisted him in the wheelchair. y él estaba en una silla de ruedas, entonces vino a ayudarlo. And that man began to speak to Richard at the gate that we were to depart to Miami, Y Florida. él empezó a platicar con él mientras que estábamos en la sala de abordar para abordar el avión en Miami. And he kept telling about what all the Bibles that he put into Russia. Y Richard le estaba empezando a contar de todas las Biblias que había traficado hacia Rusia. And I thought this man must have heard about the ministry that we've been involved in. Y este hombre estaba escuchando todas las cosas de nuestro ministerio en lo que estábamos involucrados. And he kept telling about our background. Y él le estaba platicando acerca de nuestra historia. And so I still thought this was a man that heard us in some church. Y esto aparentemente el hombre se congregaba en alguna otra iglesia. But then he began to share. Y él también nos empezó He a said, you will compartir. be receiving a mighty reward very soon. You will receive a mighty reward very soon. Y él le dijo a Richard, tú vas a recibir una recompensa poderosa muy pronto For all the work that you have done. por todo el trabajo que has hecho. He said, you have been faithful in your calling. Le dijo, has sido fiel en tu llamado. He said, God is faithful in rewarding you very soon. Y él dijo, Dios es fiel y él te va a recompensar muy pronto. And I questioned why he wasn't talking to both of us. Y yo me pregunté, ¿por qué nos está hablando? ¿Por qué no nos está hablando a los dos? But he was just speaking to Richard. Solamente le estaba hablando a Richard. And then he began to talk to Richard. Y luego él estaba hablándole a Richard And as he was talking like I'm talking now, y estaba hablando así como yo estoy hablando ahora. I heard him speak, Y yo lo hablé a escuchar, but I could not understand. pero no podía entender. And I thought, I don't understand what he's saying to my husband. Y dije, no estoy entendiendo lo que le está diciendo a mi esposo. I knew the Russian language Yo sé hablar ruso because my parents escaped out of Russia porque mis padres me enseñaron a hablar to ruso. China, Y también en China. and I was born in China. Yo nací en China, I'm not Chinese, soy chinita. but I speak the Russian language. Y también hablo ruso. And so they also spoke Ukrainian. Y también hablamos ucraniano. And I married Richard, who's Polish and German. Y Richard hablaba en alemán. And I knew it wasn't German, Polish, Russian, or Y Ukrainian. yo sabía que el idioma de este hombre no era ni ruso, ni chino, ni ucraniano, ni alemán. And I turned to Richard Y volteo hacia Richard and I said to him in the Russian language, y le digo a Richard en ruso, I said, "Я Иван понимаю, I don't understand." le dije, what no you're estoy saying." entendiendo nada. He said, "You will understand this very soon." Y le dijo, Richard, vas a entender esto muy pronto. And the man turned to me. Y entonces el hombre voltea a He said, verme. "You will understand this very soon." Y el hombre le dice, usted va a entender muy pronto. And then he turned to me. Y él se voltea a verme a mí. He said, "You're going to go through some deep sorrow." Le dijo, vas a pasar una pena profunda.
And you're going to go through some trials y vas a pasar algunas tribulaciones that are going to be the deepest that you've ever gone through. y vas a pasar por la ansiedad más fuerte que has pasado, But he said, you're not to quit the ministry. pero no debes de renunciar a tu ministerio. You're to continue the work Vas a continuar con el trabajo that God has called you que into. Dios los ha llamado a hacer. I had no idea Yo no sabía lo que estaba diciendo en ese what I momento. was to go through in the future. Y él estaba hablando acerca del futuro. I had no idea. Yo no tenía idea. Even though Richard talked about homegoing, Aún cuando Richard hablaba acerca de eso, de irse a casa, but it didn't lodge in my heart or my spirit. pero eso no tenía lógica en mi corazón y en mi espíritu. And he said, there's going to be many things. Y él dijo, van a haber muchas cosas. He said, God's going to take you to other nations Dios va a llevarte a otras naciones where you haven't even been to. que ni siquiera has conocido. And God is going to meet your personal needs. Y Dios va a suplir para todas tus necesidades. But he's going to also meet the ministry needs. Pero también Dios va a suplir las necesidades del ministerio. God is going to open up resources that you never expected. Dios va a traer recursos que tú nunca estuviste esperando. And it will be to the glory of Jesus Y Christ. eso va a ser para la gloria de Jesucristo. And after he had left, Y entonces cuando nos fuimos, Richard kept saying, Richard seguía diciendo, go thank him for the most profound prophecy about my future. por favor, agradécele al hombre por la más profunda profecía que me han dado acerca de mi futuro. And I kept saying, I never heard any prophecy about your future. Pero yo le decía, yo no escuché ninguna profecía acerca de tu futuro. He said, no, go thank him. Y él decía, no, por favor, ve y agradécele. So I went to where I saw him take the wheelchair. Así que fui a donde habían dejado la silla de ruedas en la que venía Richard. And I saw him, put the wheelchair at a certain gate. Y mientras que estaban poniendo la silla de ruedas ahí afuera del avión, But I couldn't find him. no lo pude encontrar al hombre que And so when estaba I ahí. came back to Richard, Entonces vine con Richard. I said, honey, I couldn't find him. Le dije, amor, no encontré al hombre. And I said, I looked for his name. Y él dijo, yo busqué su nombre. And every time there would be a wheelchair assistant person, they would have a name. Y cada vez que veía a una persona que asistía con las sillas de ruedas But en I- viajes distintos, buscaba por el nombre de la But there persona. was no name there. Pero no había un nombre aquí. And he said, that was Michael. Y dijo, él se llamaba Michael. I thought, oh, you're a humorous person. Y él dijo, ay, eres un hombre muy humorista. I said, if that was Michael, Le dijo, ese era Michael, then I'm Gabriel. el arcángel Miguel. And I went like this. Y él le hizo así. He said, no, that was Michael. Le dijo, no, era Michael. And so we come on the plane. Entonces entramos al avión And 4 days later, y 4 días después, he went home to be with the Lord. Richard se fue con el Señor. And I was in a state. Y mientras yo estaba en ese estado, I thought, God, yo pensé y dije, Dios, are you too late? ¿llegaste tarde? I said, Jesus, if only you would have just resurrected him. Jesús, si tú tan solo lo hubieras resucitado. We've seen so many healings. Hemos visto tantas We've sanidades. seen the lame walk. Hemos visto al paralítico caminar. We've seen the deaf opened Hemos their visto al ears. sordo oír, escuchar con sus We've oídos. seen blind eyes opened. Hemos visto ojos ciegos ver. We've even seen a dead person in one of the services being raised up. Incluso hemos visto un muerto en un servicio levantarse y ser resucitado. And I kept asking, Y yo le preguntaba a Dios, Jesus, why couldn't you have resurrected my husband? Jesús, ¿por qué no resucitaste a mi esposo? There's still so much work together that we should do. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer juntos. But the Lord spoke to my heart Pero el Señor habló a mi corazón and said, did you not hear the word y me dijo, ¿no escuchaste la palabra that was spoken to you by your husband? que fue hablada para ti y para tu esposo? That his time has come to the departure. Que su tiempo ya había llegado para irse. You see, there are things that happen in your life, Y algunas cosas así van a pasar en tu vida. and you question, Y vas a cuestionar, Jesus, if only you would have changed the situation. Jesús, si tú hubieras cambiado esta situación, If only you would have healed that si person. tú hubieras sanado a esta If only you persona, would have delivered that person. si tú hubieras liberado a esa persona. See, we put God in a box. Y ponemos a Dios en una caja We want God to do things our way. y queremos que Dios haga lo que nosotros But our queremos. God is almighty. Pero Dios es todopoderoso. He's
He's never too late. Él nunca llega tarde. To us, it might seem like it's too late. Nunca llega tarde en nuestras vidas. To us, it might be 4 days too late. Tal vez piensas que llegó 4 días tarde. Just like this 4 days, Como en estos 4 días con Lázaro. Richard passed away. Pero en estos 4 días And I Richard thought, murió. God, this is too Y late. yo le decía, Dios, estás tarde. But it was never too late for Pero Él Jesus nunca Christ. estuvo tarde. Jesús nunca estuvo tarde. He is the resurrection Él es la resurrección and the life. y la vida. I want to tell you, Y quiero decirte, when he was passing away, cuando Él estaba falleciendo, there were 2 criminals on each side of Richard. cuando Él estaba falleciendo, One- había 2 criminales a los lados de Richard. On each side of his room. Había 2 criminales en los lados de su habitación. One criminal had killed or shot this other man that was on the left side of the room. Una persona que le había disparado a una persona y que se había muerto estaba en un lado de la habitación. And the one on the right was the other gang member that, shot the other. Y el otro que estaba del otro lado de la habitación era a quien le habían disparado la otra persona que estaba en el otro lado. I didn't Eran know why pandilleros. all the police was around, the foyer Y yo veía que la policía estaba alrededor de nuestra habitación. until my son told me. Hasta que mi hijo me dijo, He said, Mom, Me there dijo, are 2 "Mamá, criminals, hay 2 criminales one on each side of Daddy. a los lados de mi papá. But we had a chance Y tuvimos una oportunidad to speak the gospel of Jesus Christ. para compartirle el evangelio a esas personas. And this one criminal, Y este criminal, both of them were chained to the bed. los 2 estaban encadenados a sus camas. And so this one that I was speaking, Así que el que estaba del lado the derecho, police was in the room. la policía estaba ahí. And as I began to share about Jesus Y Christ, mientras le empezamos a compartir de I Jesucristo, said, it doesn't matter what crime you've le committed. dije, no importa qué crimen es el que cometiste. It doesn't matter what evil you have done in life. No importa cuánta maldad hayas hecho en tu vida. Jesus Christ, He died on the cross Jesucristo murió en esa cruz so that you would be set free, para que tú fueras liberado, so that you would be pardoned para que tú fueras perdonado from your sin, por tus pecados, so that you would be set free from your bondage. para que fueras liberado de tus ataduras. I said, but you need to come to Jesus Christ. Pero necesitas venir a Jesucristo. Repent of your sins, Arrepiéntete de tus and He will pecados free you. y Él te liberará. I said, maybe you won't be free from prison, Tal vez no serás liberado de la but you will be cárcel, free from the prison of sin pero serás liberado de la prisión del pecado and receive eternal life. y recibirás vida eterna. And the police kept saying, go girl, go girl. Y la policía me estaba diciendo, dale chica, dale. And this prisoner, Y este prisionero he picked his head up pues levantó su cabeza and he nodded his head. y él le hizo así. So I don't know where he is spiritually, Así que esto espiritualmente no sé qué haya pasado, but I do know pero sí sé that Jesus is never too que late. Jesús nunca está He's tarde. never too late. Jesús nunca llega I tarde. had gone to the airport En el aeropuerto in Seattle, en Seattle and I had asked them, le pregunté, I said, can you tell me the name of the person that assisted my husband in the wheelchair? les pregunté en el aeropuerto, ¿saben el nombre de la persona que ayudó a mi esposo con la silla de ruedas en el último viaje? And as they looked down the computer, Y mientras que estaban revisando la they computadora, said, all of that's in the computer. porque todo eso está en la And they computadora, found the name Richard Michalski, y ellos encontraron el nombre de mi esposo, Richard Michalski, and they found the date. y encontraron la fecha, And they kept looking, y estaban buscando, but they couldn't find the name. pero no podían encontrar el nombre And the lady in charge, de la persona que estaba a cargo. she said, in over 20 Y years, la persona que estaba a cargo atendiendo nos dijo, en 20 she años said she had never come across a situation like this. nunca habíamos estado en una situación así. She said, there's always the name to the person that assists with the wheelchair. Siempre tenemos el registro de la persona que ayudó a alguien que estaba en la silla de ruedas. But on this one, Pero en esta situación she just said, it says Richard Michalski venía el nombre de mi esposo, received wheelchair assistance recibió ayuda en la silla de ruedas, and no name. pero no tenía nombre de quien lo ayudó. And she said, my only Y explanation ella dijo, mi única explicación is that God sent an angel es que Dios envió un ángel to assist your husband. para ayudar a su esposo. It's no wonder I didn't Es understand lo him. único que puedo entender.
But God is never too late. Dios nunca llega tarde. Jesus is never too late. Jesús nunca llega And so tarde. whatever situation you're in, Así que no importa en qué situación estés. you might be in that place, Tal vez puedes estar como yo en este maybe in lugar. some addiction, Y estás tal vez batallando con alguna adicción. maybe a terminal crisis. Tal vez alguna enfermedad terminal. And you might think, is it too late? Y puedes pensar, es demasiado tarde. It's not too late for No es Jesus demasiado tarde para Jesús. to come and change that Para que situation. venga y cambie esa situación. Maybe a healing, Que te sane maybe a y deliverance, traer esa libertad. maybe to just set you free from that habit, Él te quiere liberar de ese hábito. maybe to place you in a place Él te quiere poner en un lugar where you don't even expect. en donde no te imaginas. But don't put God in a box Pero no pongas a Dios en una caja and expect Him to do the same thing y esperes que haga siempre lo mismo that He's done to others, que Él ha hecho a otros, to do it the same way for you, que lo haga de la misma forma contigo. because He's a God of all gods. Porque Él es el Dios de He's Dios. the Almighty One, Él es el the El Todopoderoso. Shaddai, Y Él es el dador de vida. Elohim. Él es el Elohim. He's the healer. Él es sanador. He's the deliverer. Él es libertador. He's the restorer. Él es el restaurador. And He wants to restore. Y Él quiere restaurar. He wants to heal. Él quiere sanar. He wants to break bondages. Él quiere romper ataduras. He wants to break your mindset. Él quiere romper la forma en la que He wants piensa. to destroy that fear. Él quiere que romper ese miedo. He wants to take and wrap those grave clothes off you Él quiere quitar esas cadenas de ti so that that stinky thing in your life, para que esa cosa pestosa en tu vida, that it would be set free, para que seas libre de eso, so that you may have the sweet fragrance, para que tú puedas tener una nueva fragancia, the attitude of Christ, la actitud de Cristo, so that you could be poured out, para que pueda ser derramado so sobre that ti, the word of God can be poured out of you. para que la gloria de Dios también sea derramada So sobre what tu Jesus vida pours into you, y que Jesús la ponga sobre what He ti, does in your life, lo que ha hecho en tu vida, that there is a change. que tenga ese cambio, Just as I saw the change in my son-in-law, así como vi ese cambio en mi I saw yerno a change in their attitude. y cambió completamente su actitud. God can change your life. Dios también puede cambiar tu Jesus vida. wants to change your situation. Jesús quiere cambiar tu He situación. wants to take away that doubt. Él quiere llevar eso que tienes cargando He wants to fuera. take away that fear. Él quiere quitar ese miedo. He wants to resolve that problem. Él quiere resolver ese problema. Don't try to do it in your way, No trates de hacerlo a tu manera, but come to Jesus pero ven a Jesús and put your trust in y Him. pon tu confianza en As you Él. put your trust and faith in Him, Porque cuando tú pones tu confianza en Él, He is able Él puede to do His miracle. hacer ese milagro. But you have to step out in faith. Solamente necesitas salir de ese lugar. Just as Mary and Martha, Así como Marta y María, yes, they did. They stepped out in faith. ellas salieron de ese lugar, caminaron en fe. And they said, whatever you say, Y le Jesus, dijeron, lo que tú digas, it will Jesús, be done. será hecho. And as you step out in faith Bien, así que te invito a que salgas de fe and believe God, y le creas a Dios He will step in para que Él se meta a tu and do His situación miracle. y que haga su trabajo. For you see, it's in obedience. Pero tú tienes que And seguirlo en as we obediencia act on that y obedience, tienes que actuar en obediencia, it's when the miracle starts porque eso es happening. lo que hace que un milagro suceda. See, the water didn't turn into wine just by speaking it. The water did not turn into wine. Oh, el agua no se convirtió en vino, When Jesus told the disciples to pour water, sino que Jesús les dijo a los discípulos, pongan esa agua. he could have turned it into wine Él pudo haberla convertido en vino without saying to them, and he could have said, well, I'm going to give you wine. sin decirles ninguna instrucción y decirles, les voy a dar vino. But he wanted some action and obedience. Pero Él quiere ver acción y obediencia. And he said, pour the water into those water pots. Y Él dijo, pongan esa agua en esos odres. And those water pots were very heavy. Y esos odres eran muy pesados. It said it's about 20 gallons per water pot. Pesan más o menos 20 galones cada odre. And as they poured the water into those water pots, Mientras ponían esa agua en esos odres and they brought it to the main person, y las trajeron adelante de la presencia del maestresala, I believe the miracle happened as they were walking with that water. yo creo que el milagro sucedió mientras ellas iban caminando. I con believe esa it turned agua. into wine Y el agua se convirtió en vino. as they were obeying and acting and walking, Mientras que ellos estaban obediendo y caminando en obediencia, knowing whatever Jesus spoke, sabiendo que lo que Jesús iba a decir, that there would be life.
iba a traer vida. And that's what God wants in your life Así que today. eso es lo que Dios quiere para tu vida este día. You might be in a deathless situation. Tal vez estás en una situación de muerte. Maybe your son or your daughter Tal vez es un hijo tuyo, una hija are tuya. addicted. Están adictos. Maybe your son and daughter Tal vez es una persona cercana a ti are so far away. que se fue. Or maybe your husband, O tal vez es tu or your esposo wife. o tu esposa They're way out there in the world. que se acaban de ir de tu casa y están allá And you afuera en have el prayed mundo. and believed. Y el Señor quiere que tú creas. Maybe you're in a situation yourself Tal vez tú estás en una situación así and you have prayed and prayed. y has orado y has orado, I believe today, como el día de hoy. I believe today is a breakthrough Pero el día de hoy es un día de victoria that is going to happen in your life. que tendrás en tu vida el día God de is hoy. going to remove those grave clothes. Y que va a traer victoria sobre tu He's going to vida. remove that stanky stuff Él va a remover todo eso que pueda apestar that's en in tu your vida, life. que está en tu vida. And he's going to pour in his fresh oil and wine. Y va a traer una nueva unción, un nuevo óleo en tu vida, fresco y fragante.